Jesús nuestro Señor, no les importó el dolor, aquel que sufrió en la cruz, para que hoy vengas tú y olvides a tu Creador, para que hoy vengas tú y olvides a tu Creador, para que hoy vengas tú y olvides a tu Salvador, para que hoy vengas tú y olvides a tu doctor. En la montaña tienen paz, en la montaña tienen paz los animales, pero la gente en la ciudad son criminales. En la montaña tienen paz, en la montaña tienen paz los animales, pero la gente en la ciudad son criminales. En la montaña tienen paz, en las montañas tienen paz los animales, pero la gente en la ciudad son criminales. La nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica en estos últimos tiempos. Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Con ustedes, el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente al programa de Logos. Amén. Programa que es todos los lunes a las 7 de la tarde. Estamos en vivo. Estamos aquí nomás esperando la llamada de nuestro hermano Noé Ramírez, que se encuentra en El Paso. Llega más tarde, pero no va a llegar a tiempo para estar aquí por el programa. Así es de que lo vamos a tener vía telefónica, hermanos. ¿Cómo la ven? Vía telefónica. Ya nomás que me llame el hermano. Lo tengo aquí en otro sistema, a ver, en otro técnica aquí, a ver si podemos escuchar su voz un poco más natural. Amén. Estamos hablando, hermanos, en el tema de la cruz, el mensaje de la cruz. ¿Qué es el mensaje de la cruz? ¿Por qué la cruz? Amén. ¿Por qué la cruz? Amén. Cuando hablamos así de apariencia y decimos la cruz, la gente piensa luego el madero. Amén. Un palo vertical y un palo horizontal. Una cruz. Otros piensan la túa, ¿ok? Que en realidad, hermanos, son dos cosas distintas. La cruz y la túa son dos cosas distintas, amén. La cruz, la túa es una T, amén, la forma de una T, y la cruz, hermano, es donde crucifican a la gente, es una cruz, es un poco diferente, amén. Se ha aceptado por la iglesia cristiana la cruz como un símbolo cristiano. Amén, y que se ha adoptado eso, hermanos, ok, hay algunos que están en contra de eso, otros están a favor, pero en realidad, hermanos, no podemos en realidad nosotros, no podemos, yo no quiero meterme en esa plática de que la cruz, el madero, no estamos hablando de eso, hermano. Cuando la Biblia habla de la cruz,
Cuando Pablo habla del mensaje de la cruz, él habla específicamente, hermanos, de la obra redentora de Cristo, de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Allá en la cruz del Calvario. Lo que él hizo ahí para redimirnos. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la cruz. Amén. ¿Aló? Buenos días, pastor. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? ¿Sí me escucha? Claro que sí. Claro que sí. Amén. Ok. Dele un saludo a los hermanos ahí. Pues Dios los bendiga, mis hermanos. Pues acá, saludos hermano Noé Ramírez. Pues acá andamos en El Paso, Texas, queriendo salir para allá, para Odessa, y primeramente Dios, vamos a estar por allá ya el día de mañana, y pues no, pues aquí estamos para seguir con el estudio, ¿verdad? Que hemos estado tratando, que es el mensaje de la cruz. Así es que un saludo a todos y Dios los bendiga, y gracias por sintonizarnos. Amén. ¿Es todo, hermano? Es que ando haciendo justo aquí, es que le puse ahora con él. Ahora estoy usando el Bluetooth, hermano. Estoy usando el Bluetooth para ponerlo ahí, pero le estaba haciendo un ajuste aquí, a ver, para que se escuche más limpio. Amén. Y hermanos, él es, hermano Noé, está por la vía telefónica. Amén. Ahí está sentado, no lo mira usted, es tan visible, pero ahí están aquí así. Amén. Desde El Paso, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a entrar al tema de este día, el mensaje de la cruz. Hermanos, no sé si usted quiere abrir con un versículo o quiere abrir con usted con un comentario antes de proseguir a lo que vamos a usar de escritura ahora para el tema de hoy. Bueno, pues como habíamos estado hablando, ¿verdad? Desde el principio, desde la fundación del mundo se había planeado lo que es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Lo que estuvimos tratando la vez pasada, que desde antes de la fundación del mundo ya estaba el plan de salvación para la humanidad. Dios, sabemos ahí que Dios siempre tiene la victoria ante Satanás, ¿verdad? Siempre buscando lo mejor para nosotros, la redención, ¿verdad? Que es la recompra que fue llevada a cabo a través de ese plan de redención que el Señor, el Padre e Hijo, se fue hecho desde el principio, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos esta salvación, y que todavía de ahí naciera o se esparciera lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a causa de este sacrificio precioso, que a lo mejor para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, en el cual hay salvación. Amén. Hermano, ¿está en la bocina o está en el teléfono normal? Estoy en el teléfono. Ok. Sí, se escucha bien, nomás que es que estoy aquí haciendo ajustes porque le puse con la bocinita que tengo de Bluetooth, porque la del teléfono se oye un poco ladina a veces, y esta se oye con un poquito más bass, así es de que se está escuchando muy bien, ahorita aparece aquí como yo lo escucho. Amén. Hermanos, quería comentarles yo en tocante al tema de la cruz. No es nomás una idea que se nos metió, amén, es algo que la Biblia enseña, amén. Le dimos varias escrituras y que las vamos a estar usando constante aquí en esta enseñanza, porque podemos cerrarle, hermano, no en muchas cosas, podemos cerrarle en algunas cosas, tener diferencias en algunas cosas nosotros, ¿verdad? Unos bautizan bajo Hechos 2:38, otros bajo Mateo 28:19. Unos creen en usar el velo, unos no usan el velo. Unos guardan el sábado, otros no guardan el sábado. En muchas cosas, hermano, podemos diferenciar y quizás tener diferente opinión. Pero donde no podemos, hermanos, errarle es en el mensaje de la cruz. Eso es algo que es esencial, porque si no hubiera sacrificio de Cristo, no hubiera salvación para los hombres, no había redención para el hombre, porque hablábamos, hermano, no era la semana pasada, que Dios ya sabía que Adán y Eva iban a caer. Él ya sabía que iban a pecar, porque por eso el plan de Dios no fue algo que fue espontáneo, Él ya lo había planeado, hermano, no es desde la eternidad pasada. Y eso tenemos que entenderlo, amén. Es el plan de redención de Dios hacia el hombre, amén. ¿Por qué Dios crió al ángel que pecó, a Lucifer? ¿Por qué Adán cayó? ¿Por qué Dios crió a Adán si sabía que iba a caer?
Hermano, esas son cosas que nosotros no podemos contestar bíblicamente porque la Biblia no nos elabora información en ese tema. Lo que sabemos que así está establecido y debemos creerlo como está establecido. Hermano Noé. Amén. Sí, amén. Pues son cosas, son los misterios, ¿verdad? Que solamente el Señor en su tiempo nos los mostrará, ¿verdad? Ya sea aquí o en la vida venidera, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que por medio de eso nosotros podemos ser salvos. Entonces, ese es el camino que este sacrificio nos ha marcado para poder llegar a la vida eterna, y esto es Jesucristo. Más que el instrumento de muerte, y más que lo que de ahí manó, es aquel que lo dio, aquel que entregó su vida, y ese es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y eso es importante entenderlo, hermano, porque, hermanos, la Biblia es el plan de Dios para el hombre. La palabra de Dios, este es el plan de Dios para usted y para mí. No hay otro plan, hermano, no hay otro plan de Dios para redimir al hombre. No puede ser ceremonias, no puede ser obras, no pueden ser rituales, no puede ser, hermanos, nada que el hombre fomenta, nada que el hombre fundamenta. Ya el plan de salvación está deletreado en la palabra de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. No hay otra manera, hermano. Hay miles y miles de tipos o de sacrificios que simbolizaban el sacrificio de Cristo. Cada holocausto, cuando el Cordero Pascual, cuando Israel iba a ser libertado de Egipto, era menester que mataran a aquel cordero, pusieran la sangre en los postes y los dinteles de las casas, porque la casa, aunque fueran judíos, y aunque Dios había propuesto salvarlos, sacarlos de la tierra de Egipto, todo aquel que, hermano, que los que estaban viendo ahí en Gosén, donde estaban viendo donde quiera, hermano, aunque fueran judíos o hebreos, aunque fueran escogidos ya por parte de Dios para libertarlos, porque le dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, he descendido para libertarlos de la mano de Faraón. Pero sin embargo, tenían que, esa noche que iba a pasar el ángel de la muerte en la última plaga, que es la que hizo que se quebrantara Faraón, tenían que tener, hermanos, tenían por fuerza que tener la sangre en los dinteles y en los postes para que el ángel de la muerte no entrara a ese hogar. Es un tipo, hermano, de lo que Cristo hizo por nosotros. Es imposible nosotros obtener la vida eterna si no es por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Amén. Hermano Noé. Amén. Y sí, ya ahora la sangre esa no está en los dinteles de las puertas, ahora está en la vida de todo aquel que le reconoce, ¿ok? Y esa sangre ahora está en nosotros, donde nos ha hecho señal ante el mundo espiritual, y para no ser arrebatados o tomados, me refiero a que el enemigo vuelva a tomarnos, sino que nosotros ya tenemos eso como la marca, ¿verdad? Que es que ya no es en los dinteles, sino es en nuestros corazones, que continuamente nos limpia de todo pecado, ese sacrificio que fue llevado en la cruz del Calvario. Quiero leer un comentario. Okay. Dice que la cruz es mencionada varias veces en la Biblia, pero más significativamente en las cartas paulinas, las cartas de Pablo. Dice: mucho antes que Jesús fuera crucificado en la cruz, en el Calvario, nos exhortó a tomar nuestra cruz diariamente y seguirle, lo que es una condición del discipulado. Jesús mismo tomó esta cruz diariamente, fue el principal instrumento a través del cual destruyó la raíz del pecado y venció el poder de la muerte y al diablo. Y Pablo fue asido del mensaje de la cruz, o sea, fue llenado del mensaje de la cruz. En sus cartas vemos cuánto valoraba la cruz. La cruz impregnaba toda su vida y toda su predicación, hablando el apóstol Pablo. Entonces es importantísimo esto, y es un mensaje que se ha diluido en estos tiempos, y por eso a veces vivimos una vida atemorizada, una vida incierta, que no sabemos qué nos espera, porque verdaderamente no nos hemos llenado o impregnado de esa vida que emana de esa cruz,
que es el sacrificio de Cristo. Entonces, no, verdaderamente nosotros nunca estamos prostrados delante de ese sacrificio, siempre queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, y es el resultado que hoy vemos, que es el temor hasta llegar al pánico, y es algo tremendo. Amén, hermano. Sí, Pablo nos habla. Yo quiero también leer algo brevemente, hermano, porque es importante que entendamos que lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, hermano, lo hizo por nosotros. Amén. ¿No? Vamos a entender eso bíblicamente. Porque Cristo no murió en la cruz por él ni para él. Amén. Él no necesitaba morir en la cruz. Él murió por nosotros. Él murió para redimirnos a nosotros. La intención del Padre, de nuestro Dios, era redimirnos por la locura de la cruz, como dice Pablo ahí en Filipenses, que vamos a estar leyendo más tarde. Pero yo quiero leer aquí, hermanos, algo bien importante, y es en Colosenses, donde Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, más que puse el fan allá muy recio, hermano, me estaba soplando las hojas, y una chancita que tenga ahorita que empieza a hablar, hermano Noel, le voy y le bajo el papalote ahí, porque lo está en el bajo, pero está muy cerca, y me está soplando las hojas. Pero dice Colosenses, lo tocamos poquito la semana pasada, hermanos, pero dice Colosenses 2:14, porque, hermanos, es esencial, no podemos, hermanos, evitar hacer un lado el mensaje de la cruz. Es imposible, hermano. Tenemos que entender que sin el sacrificio de Cristo no podemos ser redimidos. No es ninguna ceremonia exterior, no es reglamento de una iglesia, es por poner fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. Voy a leerle allí esto en Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice el apóstol Pablo de esta manera a los colosenses. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué quitó del medio el Señor? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando el cristiano, cuando el cristiano peca, el creyente peca, el enemigo nos acusa delante de Dios. Nos acusa nuestra conciencia también. Pero lo que dice aquí, el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Cuál acta de decretos, hermanos? De morir por causa del pecado. El adúltero, el fornicario, el idólatra, todo, morir. El morir. Eran reglas que había contra nosotros, que Dios tiene contra nosotros, aún el día de hoy. Todo aquel que rechace el regalo de Dios, el sacrificio de Cristo, se perderá eternamente. Si se perdió Israel, hermanos, si se perdió Israel, que lo rechazaron, ¿dónde quedamos nosotros? Que eran los de la promesa. Entonces es imposible, hermanos, predicar el evangelio. Es imposible predicar un evangelio que no incluya a la cruz. Y nos referimos nuevamente al sacrificio de Cristo en el Calvario. A eso se refiere Pablo. Pero dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio de la cruz y quitándola en medio y clavándola en la cruz. Fíjese lo que hizo también, fíjese lo que hizo el Señor en la cruz también. Usted hablaba ahorita, hermano, del temor que vive la gente, y el temor de la muerte, el temor al futuro. Sí. El temor, hermano, ahora con el COVID-19, vemos cómo el temor ha reinado en la gente, hermano. Hay gente que no se le puede estar ni arrimar porque salen corriendo. Se mueven como si ven la muerte, hermano, porque están esclavizados al temor. ¿Por qué? Porque el temor es algo fuerte, algo poderoso, hermano, que tiene al hombre esclavizado, lo tiene deprimido, lo tiene oprimido. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, fíjese lo que pasó en el Calvario. No era para nosotros, hermano, no era para Cristo. Él no necesitaba que morir. Él ya era eterno. Él era con el Padre antes de que él naciera de María. Dice, cuando ahora en el Juan 14 dice el Señor, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera fundado. Qué tremendo. Entonces, miren por qué es importante entender, hermano, lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. No era solo para redimirnos del pecado, hermano. Era para quitarle las llaves y el poder y la autoridad de Satanás que tenía sobre el hombre. Porque cuando Adán pecó, le entregó el reino a Satanás, Y por eso el mundo hoy en día está bajo el control del mundo. Este mundo no está bajo el control. Dios está en el control absoluto, no malentendamos. Dios está en el control absoluto de todo el universo. Pero Satanás, cuando Adán le dio las llaves, hermano, pecó, le dio el dominio a Satanás de este mundo. Ahora, Cristo ya lo venció en la cruz de Calvario, claro que sí, pero Satanás tiene su tiempo apuntado, que él se le va a quitar
eso de andar molestando a las naciones y atacando a la gente, causando guerras y tantas ruinas en el mundo, hermanos. Pero ¿por qué cómo es que llegamos a esta conclusión de que Satanás es un ser derrotado, hermanos? Él está vencido, ¿ok? Es un ser criado, pero él ya está derrotado. Por eso el enemigo desvía, hermano Noé, a la gente de la cruz, del mensaje de la cruz. No quiere que se predique en la cruz. A mí me da tristeza cuando escucho personas como lo que dijo Kenneth Hagin, el fundador de la palabra de fe, hermanos, cuando él dijo que no prediquen de la cruz, no prediquen de cosas negativas. Esa es la derrota más peor que hubo en la historia. No, hermanos. Es una derrota, pero no entenderla correctamente, hermanos. Es una derrota, pero para Satanás, no para Cristo. Y él lo mira como algo negativo, algo bien grosero. Dice, no hables de la cruz, no hables de la sangre. Y por eso muchas iglesias, muchos cantos modernos, hermanos, no mencionan la sangre, no hablan del sacrificio de Cristo, no hablan del mensaje de la cruz en sus cantos. ¿Por qué? Porque es un mensaje que no reconoce la cruz, el sacrificio de Cristo, porque no lo creen. Pero mire lo que pasó y mire lo que sucedió ahí en el Calvario cuando Cristo murió. Lo hizo por nosotros, no por Él. Él no necesitaba salvación. Él ya es eterno, Él era eterno, Él siempre ha sido eterno, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice aquí, y despoja el 15, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Pero fíjese lo que dice, triunfando sobre ellos en la cruz. No sé qué está haciendo ahí, hermano, se oye mucho ruido. Algo como que anda está raspando ahí, o un aire le está pegando ahí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ajá. Entonces mira lo que dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna llena, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz, hermano? ¿Qué entendemos que hizo Cristo en la cruz? Ahí despojó a Satanás, a los principados, a los demonios, de aquel poder que tendrían sobre el ser humano por completo. Satanás ahorita, hermanos, gobierna, la mayoría de los gobiernos del mundo son dirigidos por Satanás. Es la verdad. Dios tiene el control absoluto. Ellos tienen una autoridad permisible. Tienen una autoridad permisible. Los rusos, los comunistas, los islámicos tienen una autoridad permisible porque Dios les ha permitido llegar hasta ese punto. Pero llegará el día, hermano. Y mire lo que hizo Hitler. ¿Cómo es posible que un hombre como Hitler llegó a hacer tanto daño? ¿Por qué? Porque es Satanás quien está en control de los gobiernos. Pero viene el día que Cristo va a reinar aquí y va a gobernar sobre el mundo. Pero ahorita, lo que tenemos que entender como cristianos, como hijos de Dios, desde que entregamos nuestra vida a Cristo, Él vino a nosotros, hermanos. Nosotros somos más que vencedores, más que victoriosos por medio de Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario. Él despojó a los demonios, los principados, a Satanás, para que usted y yo viviéramos en victoria. Pero tenemos que hacerlo de una manera bíblica, hermanos. Tenemos que tener nuestra fe colocada en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Hermano Noé. Sí, amén. Y esa es la buena nueva de salvación, ¿verdad? Que los decretos que el hombre no podía llevar, que no podía llevar lo que es los decretos y la ley, no la podían cumplir. O sea, estábamos condenados a muerte por cuanto no podíamos cumplir lo que se había establecido. Pero por eso apareció el Hijo del Hombre para cumplir, ¿verdad? Para ampliar la ley y los decretos y cumplirlos, para que cuando Él venga a nuestros corazones, sea recibido por nosotros, pues de esa manera nosotros estemos con aquel que lo cumplió. Entonces, es importante entender lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo. Por eso dice que fue anulado todo, porque Él fue el único que pudo cumplirlas. Entonces, al cumplirlas Él, entonces, y Él en nosotros, entonces es una gran bendición, es una gran alegría, es un gran gozo, las buenas nuevas de salvación, y más cuando exhibe aquel que nos tenía esclavizados, que era Satanás, el pecado, que nos tenían esclavizados a una condenación eterna. Sin embargo, Él viene y a través de la cruz, nuevamente, viene y los exhibe, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces es algo tremendo. Públicamente dice, hermano. Amén. Públicamente. Quiere decir que el Señor, cuando Él murió en la cruz, hermano, era un triunfo. No como dice Hagin, el fundador de la palabra de fe, que era una derrota. No, hermano, era un triunfo. La derrota era para Satanás,
sus demonios, su potestad. Por eso, hermano, el pecado, Satanás no debe tener dominio sobre los hijos de Dios. No debe. Tenemos que entender nuestra posición en Cristo por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Nuestra posición como hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron les dio el potestad de ser llamados hijos de Dios, Juan 1:12. Entonces, hermano Noé, todo se basa y se fundamenta en nuestra posición delante de Dios. Por eso, amigo, amiga, hermano, hermana, nuestra salvación, nuestra justificación es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Él allí triunfó, no para Él, para nosotros. Porque a Él no le afectaban los principados, a Él no le afecta a Satanás, Él los crió. A Él no le afecta, nos afecta a nosotros. El pecado y los demonios y los principados, pero Dios quiere que vivamos en victoria, que seamos gente que no vivamos en temor, esclavizados al temor del pecado del ayer, porque cuando Cristo, hermano, vino a nosotros, perdonó nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Él los echó a la profunda de la mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que estamos libres de condenación. No tiene por qué el cristiano vivir deprimido, oprimido de nada de eso. El cristiano debe vivir una vida victoriosa por el triunfo de Cristo en la cruz. Que ese triunfo era, hermano Noé, para usted, para mí, para todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Amén. Sí, amén. Y fíjese que había un pastor decía que si el diablo hubiera sabido lo que Isa estaba llevando en la cruz, dice que a lo mejor no lo... él se hubiera opuesto a la crucifixión de Cristo, pero como él no es omnisciente, no supo qué es lo que se estaba llevando a cabo, pero era la redención para toda la humanidad. Entonces estos fines este misterio, esta verdad que estuvo preparada, vino a ser revelada a nosotros, a la iglesia, y por eso tenemos que tener una vida de contentamiento y saber que ese sacrificio solamente Dios sabía lo que el hombre necesitaba para ser rescatado de las garras de Satanás. Entonces, así decía un pastor, decía, no, es que si el diablo hubiera sabido, dice, no lo hubiera dejado que lo crucificaran. Pero y sí pensó gracias Satanás a Dios por ese plan redentor que ahorita podemos nosotros gozar de los beneficios, ¿verdad? Que es la gracia, que es el perdón de pecados, que es la santificación, la justificación, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, como el sello, el sello, las arras de que somos propiedad de Él, para alabanza de su gloria. Entonces, es precioso. Entonces, por eso el mensaje de la cruz no debe de faltar en la iglesia. El mensaje de la cruz es el fundamento de la iglesia, que es lavada con la sangre del Cordero. Amén, porque el sacrificio de Cristo, hermano, o el mensaje de la cruz, es el fundamento de toda, como dice el hermano Noé, de toda doctrina bíblica. Usted lo dijo, hermano, justificación, santificación, salvación, redención. Todo lo que Dios hace por nosotros para redimirnos, hermano, es por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Aparte de eso, no hay otra manera de redimir al hombre. Entonces tiene que ser por fe en su sacrificio que Él hizo en la cruz. Voy a leer brevemente, hermanos, aquí en Romanos 3. En Romanos 3, voy a leer del 24 en adelante, ¿ok? Voy a leer el 23, un versículo que todo el mundo conoce, ¿ok? Es más, déjenme le leo del 21 ya que estamos aquí, para que entienda la gente más o menos el contexto en lo que estamos leyendo aquí, amén. No estamos hablando, hermano, de una locura a nosotros. Usted va a leer, le voy a leer un versículo aquí, que yo creo que usted ni sabía que existía en la Biblia, pero existe. ¿Por qué? Porque es un versículo muy extraño, pero que tiene una verdad de lo que estamos hablando del mensaje de la cruz. Vamos a leer aquí en el 21 en adelante, ahí en Romanos 3:21. Pero ahora en el nuevo pacto, hermanos, aparte de la ley, fíjese bien, aparte de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. O sea, la ley testificaba de la justicia por fe, hermano. El pacto abrámico testificaba de la justicia por la fe, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ahí está la condición, tenemos que creer en Él. Cuando vamos al griego y leemos la palabra creer, no es nomás decir, por ahí por el infinito hay un Dios supremo, no. Significa estar encomendado a Él. Todo aquel que se entrega a Cristo, que se encomienda a Cristo,
Dice aquí, para todo aquel que cree, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Usted lo dijo ahorita, hermano, no, por su gracia, mediante la redención que es en quién, en Cristo Jesús. No es en el Papa, no es en el pastor, no es en María, no es en un santo, no es en nada. Tiene que ser puesta en Jesucristo, hermano, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero ¿de qué manera, hermano? ¿En qué forma? En Cristo Jesús, pero ¿por qué? Por lo que Él hizo en la cruz. ¿Por qué? Los siguientes versículos lo confirman. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjese lo que dice, se lo voy a leer otra vez. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, en el Nuevo Testamento, su justicia, a fin de que sea Él justo, a que sea Él justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde después está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Entonces, fíjese lo que dice ahí el 25, un versículo extraño, pero hace énfasis al mensaje de la cruz, al sacrificio de Cristo, hermano. Fuera del sacrificio de Cristo no hay redención, no hay limpieza de pecados, no hay perdón de pecados, no hay justificación delante de Dios, no hay santificación delante de Dios. No podemos hacer hijos de Dios si Él nos limpia con su sangre. Cristo le dijo a los judíos, ustedes van a morir en sus pecados, ustedes se van a morir en sus pecados si no creen que yo soy el Hijo de Dios. Pero fíjese lo que dice el versículo extraño hermano Noé. A ver qué piensa usted de esto. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Está hablando literalmente de la fe en su sangre? Está hablando, hermanos, por la fe en su sacrificio en la cruz de Calvario, porque ¿dónde derramó su sangre? En la cruz de Calvario. Y Pablo dice aquí claramente que Dios lo puso como propiciación por medio de nuestra fe en su sangre o en su sacrificio en la cruz de Calvario. Hermano Noé. Sí, amén. Sí podemos ver, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Pues ahí estamos viendo lo que Juan 3:16 nos dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, podemos ver que la propiciación, cuando habla de la propiciación, fue algo agradable a Dios. Fue un acto agradable, aunque para nosotros, a vista de nosotros, dice, ay, ¿cómo un Dios amoroso puede mandar a su Hijo que muera en la cruz? Pero era un plan de redención, de recompra por aquello que habían hecho con sus propias manos, que era el ser humano, que éramos nosotros. Pero ese fue, bueno, digo, no hay otra obra mayor que pueda ser o que pueda haber, sino la propiciación de Cristo en la cruz del Calvario. Una obra grata a Dios, un acto que a Dios agradó, que al Padre agradó, y fue la causa que hizo que se provocó una redención. Y la redención, ya lo hemos venido hablando, es recomprar algo que estaba hipotecado, algo que estaba, ¿cómo se dice? Pues sí, que estaba en otras manos, algo que estaba en otra posición, sino que a través de esto, justamente derramando la sangre, vino a ser retomada, recomprada a precio de sangre. Entonces, esas cosas tenemos que entenderlas para para tener cuidado de no pisotear este sacrificio tan precioso delante de los ojos de Dios Padre, que fue la única obra o el único sacrificio que agradó, la propiciación que agradó al Padre, y es por el cual nosotros podemos llegar a Él a través de esa propiciación, a través de ese sacrificio. Qué tremendo eso, hermano, porque esto, hermano, al hombre natural no le tiene sentido. Al hombre impío dice, qué locura. ¿Cómo que un hombre muriendo en una cruz va a darle vida eterna a todo el mundo? Y lo ven como algo absurdo. Uh-huh. Porque así dice la Biblia, que es locura, el mensaje de la cruz dice que es locura para aquel que se pierde.
Y fíjese, pastor, que la propiciación llevó a Dios Padre a moverse a misericordia para con la humanidad, aún viendo a su hijo morir, dando su vida. Pero, o sea, es algo profundo, es algo que es de meditar, que es de escudriñar. Amén. Y por eso, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, porque sí dice Pablo, quiero leer un versículo antes de seguir más adelante, hermano, y quiero estar leyendo ahí en Efesios 2:13, me parece. Aquí lo tenía y lo perdí, hermano. Efesios 2:13, aquí lo tenía. Es que este airecito me estaba molestando. Quiero leer aquí en Efesios 2:13, hermano, porque estamos confirmando con la Escritura el mensaje de la cruz. O sea, que fuera de la cruz, fuera del mensaje del sacrificio de Cristo, no hay nada de redención para el hombre. No hay evangelio que predicar. El Antiguo Testamento, hermanos, por 4000 años anunciaba la venida de Jesucristo. Por eso cuando el apóstol Juan el Bautista, se le reveló quién era Jesucristo, por eso él lo identificó, el primero que lo identifica como el Cordero de Dios. De Juan el Bautista para atrás, nadie había declarado a Jesucristo el Cordero de Dios, hasta que Juan el Bautista lo mira y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le dice Cordero? Porque él era el regalo, hermano, él era el holocausto de holocaustos, el sacrificio final que Dios iba a ofrecer al mundo para redimir al hombre. ¿Por qué fue de esta manera, hermanos? Esos misterios le pertenecen a Dios, porque el hombre natural no puede percibir lo del Espíritu, porque le falta la revelación del Espíritu Santo, que por Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario tenemos vida eterna. El hombre impío, el que no conoce, el incrédulo, dice, es locura. Los de la prosperidad, los de la palabra de fe, dicen que era una derrota este sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un concepto claro de por qué murió Cristo en la cruz de Calvario. Cristo no murió en la cruz de Calvario, hermano, para levantar a hombres famosos, para ser hombres ricos, para que la gente predicara pura riqueza y pura prosperidad. No, hermanos, Cristo nos dio el Evangelio, nos dio a Cristo, el Padre nos dio a Jesucristo. Cristo murió en la cruz de Calvario para que el hombre fuera reconciliado con Dios, como voy a leer aquí, hermanos, aquí en el 13. Dice, pero ahora en Cristo, ahí está, mire, pero ahora en Cristo Jesús, bajo nuevo pacto, ahora en el nuevo pacto, hermano. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está, hermano. Se lo voy a leer otra vez. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y los que estaban cerca. Qué tremendo, hermanos, amén. Por eso les digo, hermano, el mensaje de la cruz no se puede separar de nuestros púlpitos. No estamos diciendo, hermano, que digan la cruz todo el tiempo, la cruz. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que toda doctrina, toda enseñanza que sale del púlpito debe estar fundamentada en el mensaje de la cruz, en el sacrificio de Cristo. No estamos hablando de que hable del sacrificio de todos los servicios, pero que toda doctrina se apunte así al sacrificio de Cristo, porque por 4000 años así pasó. Así apuntaba, así anunciaba los profetas y la ley y el pacto abrámico, que vendría Jesucristo, que vendría a redimir al hombre por medio de su sangre. Dice Pablo, por la locura de la cruz. Hermano Noé. Sí, amén. Ahorita busqué qué es la propiciación y, híjole, que es algo tremendo, ¿verdad? Pues, lo que había dicho, ¿verdad? Quise corroborar lo que había dicho yo de la propiciación. Pero dice, la propiciación, dice, es la acción agradable hecha a Dios con la que se le pretende mover a piedad o a misericordia. Entonces, Jesucristo, por eso le dice el libro de los Hebreos que Él es el mediador. Él se metió en medio
dando su vida para que dice que también la propiciación vino a ser el aplazamiento de la ira de Dios sobre la humanidad. Entonces, a tiempo Jesús, en el plan de redención, vino Él y se dio a sí mismo, ¿ok?, como propiciación, como un sacrificio agradable a Dios, para mover al Padre a piedad y a misericordia, y aplazara la ira para la humanidad. O sea, tremendo eso. Todo lo que, Padre, todo lo que la cruz conlleva, todo lo que allí se ¿cómo se dice? Se trabajó, todo lo que allí se conllevó. Y eso es lo que nos vino a traer la gracia. Entonces, la gracia fue el aplazamiento, es el aplazamiento de la ira que venía. Porque dice, como usted lo que usted leyó, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque habíamos pecado, pero Cristo vino y se puso de intermedio, aplazando la ira de Dios y moviendo al Padre a misericordia y a piedad, por cual viene, y la gracia hasta este día nos mantiene en esta condición delante de Dios.